¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos. Me da mucho gusto estar una vez más con todos ustedes. Como sabrán, como les platiqué el lunes pasado, el licenciado Abraham no estará con nosotros porque está en unas jornadas de capacitación, pero próximamente se reintegra. Él va a subir su podcast para el próximo viernes, que es muy interesante. Como ya lo vieron al inicio de la presentación, está el banner anunciando el tema súper interesante que es el de libertad prescriptiva, muy importante para todos los profesionales de la salud. Hoy, nuevamente, como les comento, me da mucho gusto estar nuevamente participando en esta nueva etapa. Ya no es un webinario, ya son únicamente 2 días los que se están haciendo transmisiones en vivo. Los lunes con el taller el estudio de caso, la teoría del caso y los miércoles la masterclass. Y hoy una clase muy importante, muy interesante, de mucho interés para todos los profesionales de la salud en esta etapa de la pandemia y por supuesto no menos importante la panelista que nos acompaña, que en un momento más se las presentaré. No sin antes agradecer a todos los que nos están acompañando y nos han acompañado a lo largo de estas jornadas de transmisiones. Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna agrupación, algún colegio médico, si pertenecen o son parte de la jefatura de enseñanza de alguna institución y desean alguna de las pláticas que han visto a lo largo de estas varias semanas, y pláticas de interés médico legal, con todo gusto se las proporcionamos, incluso con nuestra propia plataforma. Ahora pueden hacérnoslo saber a través o pedirlo a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atenciones sin acento, atención.mlc@gmail.com. Agradecemos mucho el apoyo de Yo Soy Médico 17 que nos permite su plataforma en Facebook Live para que estas transmisiones lleguen a más profesionales de la salud. Síguenos por favor en nuestras propias redes sociales, que es Facebook, Instagram, Twitter, Medical Legal Center, y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que aquí en este canal es donde verán todas las pláticas que aquí se han generado, y esta la podrán ver una vez que termine, se va a subir a nuestra plataforma de YouTube y podrán ustedes verla y consultarlas cuantas veces sea necesario. Sin más, me permito presentar a la panelista del día de hoy, que es la licenciada Sofía Leticia Márquez Pineda. Ella es psicóloga, es egresada a la UNAM, con una amplia experiencia, vasta experiencia, es especialista en terapia cognitivo-conductual, diplomados en terapia de pareja con orientación sistémica, neuropsicológica, intervención de problemas de aprendizaje y valoración infantil. Es una pequeña dosis, un pequeño resumen de su currículum muy amplio, y nos va a hablar de un tema muy interesante, como ya les comenté, en esta nueva etapa de la pandemia. Nos va a platicar la cuarta ola de COVID, efectos en la salud mental del confinamiento en familia. Sumamente trascendente este tema. Ya digo, todavía no sabemos en qué etapa vamos o cómo nos está yendo, y pues qué más que la opinión de una experta en psicología para ver cómo vamos a manejar o qué efectos van a tener en nuestra salud mental este tiempo de confinamiento. Sin más, me permito darle la bienvenida a la licenciada Leticia Márquez. Licenciada, muy bienvenida. Gracias por estar acompañándonos, gracias por transmitirnos sus conocimientos y gracias por esta charla que creo que va a estar muy interesante. Muy buenas noches, muchísimas gracias, maestro Oscar Alcaraz Paz, por la presentación. También quiero dar las gracias por la invitación al maestro Abraham Dávila Rodríguez, y con mucho gusto lo que podamos aportar, digo, todo lo que podamos dar, la solución la tenemos todos, ¿sí? Y el conocimiento que no se comparte es conocimiento muerto. Así es, excelente reflexión. Muchas gracias, licenciada. La dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Adelante, nos vemos más al rato en la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenida. Excelente.
Mi estimado Pablo, deseo saber si ya están viendo todos la presentación. Como bien mencionó el maestro Oscar. Sí, muchas gracias. Como bien mencionó el nombre el maestro Oscar Alcaraz Paz de esta charla, es ¿por qué la llamo cuarta ola en efectos? No es un capricho. De hecho, un sinfín de especialistas se dan cuenta que para evitar confundir lo que la OMS llama tercera ola de enfermedades mentales a nivel mundial con la tercera ola de esta pandemia de COVID, prefieren llamar como cuarta ola estos efectos de salud mental del confinamiento en la familia. ¿Por qué centrarnos en la familia? La familia es el origen de toda sociedad y porque estamos sufriendo como familia, no solo como adultos, sino también nuestros niños, nuestros adultos mayores, están sufriendo todo esto que implica el confinamiento de un poco más de 8 meses, ¿no? Es estar en casa con el temor de ser contagiados por un virus tan letal, un asesino perfecto. Entonces, es por eso que mencionamos como cuarta ola y no como tercera ola. Pablo, ¿eres tan gentil en poner la primera pregunta, por favor? Agradezco mucho su cooperación al contestar. Es muy valioso su sentir. Le digo si vamos a la siguiente diapositiva. No, yo voy pasando. Excelente, agradezco mucho a todos los que participaron al responder esta pregunta y para mí es muy emocionante ver que en este momento la mayoría se está sintiendo tranquilo. Eso habla de que a pesar de lo negro que se pueda ver el panorama o el firmamento, seguimos teniendo esperanza y tranquilidad en que vamos a superar esta situación juntos. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Algo está pasando. Permítanme un momento. Bien. COVID-19. Me pareció excelente presentarles esta analogía con el Titanic. Si recordamos, en apariencia todo iba bien. Cuando se habla de que todos venimos en el mismo barco, en medios de comunicación, algunos expertos, y se está afirmando que debemos ser positivos, se dan consejos como haga ejercicio, coma sanamente, piense positivo, me doy cuenta que no se están ubicando en la verdadera realidad que estamos viviendo. Pero primero quiero hacer observación. Mucho antes del COVID-19, de esta pandemia y del confinamiento, como país y como mundo ya veníamos sufriendo una pandemia de enfermedades mentales. El COVID viene a ser evidente que nuestro sistema de salud mental era raquítico y hoy es peor de raquítico. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque sabemos que la población supera la cantidad de psiquiatras y psicólogos que hay alrededor del mundo, que ningún sistema de salud cuenta ni con el personal, ni con los medicamentos que requieren todas las personas que han desarrollado algún trastorno de personalidad, del estado del ánimo, y que esto ya hacía difícil la situación mundial y en el caso de nuestro país, pues también, ¿no? A todas las edades. Pero hoy, desafortunadamente, vemos y se hace más evidente que aunque vamos en el mismo barco, desafortunadamente no estamos viajando en la misma clase. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo
que gocemos, por ejemplo, en la diapositiva, que tengamos diversas realidades en la familia durante el confinamiento. No es lo mismo contar con una casa en donde podamos tener áreas como una alberca, un jardín, una sala amplia, recámaras sumamente cómodas, una vista con una naturaleza que nos puede llevar a la reflexión, a la tranquilidad, a vivir en un espacio pequeño que se adecua para que todos podamos tener donde dormir, o bien, como la tercera foto, la realidad de más de 60 millones de mexicanos, vivir confinados en pequeños espacios donde les falta de todo y donde mucho menos tienen el acceso al pago de un psiquiatra o un psicólogo o medicamento psiquiátrico de manera particular. Entonces, estas diversas realidades genera que no importando la situación económica que se tenga, sí se está viviendo una serie de síntomas que al prolongarse generan un desequilibrio químico en el cerebro de todo ser humano y que dependiendo de nuestras fortalezas psíquicas, de nuestra manera de vivir la vida y de evaluarla, nos puede llevar a desencadenar enfermedades como la depresión, el trastorno de ansiedad y otro tipo de trastornos del estado del ánimo. ¿Por qué es tan importante que estemos conscientes que aunque hoy la mayoría nos sentimos esperanzados, animados, contentos, hagamos una reflexión concienzuda de si nos hemos preguntado cómo se sienten los más pequeños de la familia, cómo están nuestros padres, cómo están los abuelos, cómo está nuestra pareja. Habemos personas que somos muy buenas para ocultar nuestro miedo, ese terror que genera la incertidumbre, el no tener la certeza de qué va a ser el día de mañana. Quienes todavía conservan el trabajo, bueno, y están en home office, están experimentando altos niveles de estrés, correctamente llamados, pues, distrés. Pero lo que sí es muy importante es que al encontrarnos en una realidad donde la pandemia, el confinamiento y la crisis económica generan un caldo de cultivo para que el temor, las preocupaciones, las angustias, la incertidumbre que les mencionaba, se empiecen a generar este tipo de problemas en quienes no padecían ningún trastorno del estado del ánimo, ninguna de estas enfermedades psiquiátricas. Si bien es cierto que estos síntomas se pudieron controlar al principio, la pregunta es, como familia, ¿qué estamos haciendo por contener a los más pequeños? No es nada fácil para padres y madres, y mucho menos para los médicos, que son nuestros héroes, que están hasta adelante, salvando vidas, arriesgando su propia vida, poder lidiar con todas las preocupaciones que genera el que tal vez la esposa, si es médico o se dedica, tiene otra profesión, tenga que estar trabajando desde casa, tenga que estar checando a los hijos que estén tomando sus clases, pequeños que se están aburriendo, que se duermen durante la clase, que se empiezan a sentir angustiados, que no saben cómo explicar qué está pasando con ellos y empiezan a no respetar las reglas, a desobedecer, a tener estados lábiles emocionales, que en cualquier momento pueden llorar, gritar, pegar, desobedecer, y que tenemos al jefe por el teléfono o tal vez en la pantalla, estamos en una reunión de trabajo. ¿Qué estamos haciendo por nosotros? No somos una cultura que tenga verdaderamente una conciencia de la importancia de la atención psiquiátrica y si es necesario lo requerimos de llevar un tratamiento farmacológico y completar este tratamiento con una psicoterapia del tipo que ustedes gusten. Mi especialidad, como bien dijo el maestro Óscar Alcaraz, es la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que me encanta porque es una terapia breve, no busca ni víctimas ni victimarios, ni buenos ni malos. Es una terapia que se encarga de ayudar
a la persona o al menor que está en esta a analizar el tipo de ideas, creencias, pensamientos y evaluaciones que hace de su entorno, de la conducta y actitud de los demás y de los eventos que le generan conflicto, dolor, confusión, etcétera. Hoy estamos ante el distrés. El distrés es aquel estrés que se sale de la norma, de lo aceptable, de lo que nos mueve para ser industriosos, aprender, productivos, y nos lleva a la enfermedad. Es este distrés el que está generando que excelentes seres humanos, padres, madres, abuelos, tías, hijos, hijas, sobrinos, nietos, estén llegando a un punto en que no comprenden por qué de la nada se enojan, por qué hoy hasta un cariño puede resultar indeseable para los menores o incluso para la pareja. Por eso es tan importante hablar de este tema. Como familia tenemos que abordar la importancia de trabajar en un aspecto terapéutico. No es cuestión de echarle ganas, no es cuestión de decirle a los hijos, piensa positivo, tú puedes, no pienses en lo negativo, porque los menores entonces de esa manera aprenden que papá, mamá, los tíos, los adultos cercanos e importantes de mi vida no son confiables, no son una buena opción para abrir mi corazón, para decir cómo me estoy sintiendo. Muchas veces también como adultos nos puede molestar el que nuestros pequeños o la pareja o los familiares de la nada lloren, que compartan sus miedos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ponen en peligro nuestros propios miedos, nuestro deseo de llorar, nuestros deseos de salir corriendo. Y cuando digo ponen el peligro es que muchas veces como adultos somos muy buenos para racionalizar el dolor, el miedo, el cansancio, el temor, la inestabilidad emocional. Hoy, en estos tiempos, es esperado que como familia estemos sufriendo continuamente de muchos problemas emocionales, estemos sufriendo de cambios. Y por eso me gustaría, Pablo, si eres tan gentil, poner la siguiente pregunta. Si son tan gentiles en compartir sus respuestas con respecto a estos cambios, si han percibido en su estado de ánimo. Muchas gracias por participar. Es de veras valiosísimo que ustedes puedan compartir este sentir y que sepan que si de verdad nos damos cuenta que estamos para ayudarnos, estamos para formar una red de apoyo, entonces lo llevaremos de una mejor manera. Pablo, ¿eres tan gentil en poner la siguiente pregunta? Es muy bueno que tengan gente con la que puedan compartir. Gracias por sus respuestas. Para muchos colegas
Y yo considero que tanto psiquiatras como psicólogos hay una gran preocupación en nosotros porque desgraciadamente no se han formado grupos de apoyo para todos los médicos que están pues al frente de esta terrible pandemia, salvando vidas, arriesgando su vida, como les había dicho al principio, que pasan horas interminables con equipos que están dañando su cuerpo, en situaciones en donde extrañan a su familia, extrañan poder verlos dormir, el darle un beso a sus hijos, a su pareja, y, y, y el no tener este apoyo, digo, aunque sean ustedes grandes héroes, no dejan de ser seres humanos sensibles. Y siempre contar con alguien a quien yo le pueda decir cómo me siento, qué necesito, el poder depositar en alguien más ese penar, esa incertidumbre, nos da un respiro para poder, como les decía, sostenernos en estas redes de apoyo. Yo espero que de verdad los colegas que están en hospital, los que estamos de manera independiente, de verdad podamos organizarnos para hacer una red de apoyo para todos ustedes y para todas las familias que lo requieran, porque pues en este barco, como lo decía, estamos todos y no todos desgraciadamente estamos tenemos el boleto en el mismo nivel, ¿no? En primera clase hay diferentes clases y dependiendo de la clase como en donde estamos es como lo estamos viviendo. Muy bien. Pablo, ¿eres tan gentil en poner la siguiente pregunta? Gracias por sus respuestas. Uniendo esta pregunta y la anterior en cuanto a compartir sus preocupaciones con alguien, nuestra sociedad en ese aspecto llega a ser muy punitiva. Se espera principalmente en los varones, lo cual es muy injusto, que sean capaces de solventar sus emociones, sus situaciones y sus problemáticas por sí mismos. Y se espera que las madres y los padres de familia sean capaces de siempre presentarle a sus hijos una cara buena. Si los hijos nos preguntan, ¿estás enojado? Tendemos a decir, no, no, para nada, sin saber que esto daña la autoestima de los hijos, porque esto genera que en los hijos surja la duda de si realmente conozco a papá, porque lo que yo observo en el lenguaje no verbal de papá o de mamá es que están enojados o tristes o conflictuados. En esta época, más que nunca, esas redes de apoyo también pueden ser los menores de edad. Obviamente no les vamos a cargar los problemas de adultos, pero yo puedo decirle a mi hijo, a mi hija, sí estoy enojada y no sé por qué. O estoy enojada porque estamos viviendo en una situación que ustedes no se merecen o que nadie se merece. O sí estoy triste y tengo muchas ganas de llorar porque tengo miedo. El compartir nuestras emociones con los niños, con las niñas, permite que ellos aprendan de nosotros, que no hay vergüenza, que no está mal que hablemos de nuestros miedos, nuestros temores, nuestros dolores, y que si en algún momento buscamos en quién confiar cómo nos sentimos como hijos, nuestra primera opción va a ser papá y mamá. No podemos hacer a un lado o sacar de esa red de apoyo a nuestros hijos. No nos van a solucionar la vida, pero en cuanto a cognitivo-conductual, cuando yo les digo que la manera como evaluamos las ideas que generamos y la manera como evaluamos el entorno, los pensamientos que se detonan de estos, las emociones,
tiene mucho que ver en cómo vamos a ir superando esta situación. Si la evaluación que hago es que mis hijos son pequeños, no son capaces de comprender lo que estamos pasando, emocional, física, socialmente, entonces el mensaje que les mando a ellos es que no son confiables. Pero si yo les digo, hoy no me siento bien, no sé por qué estoy enfadado, creo que es la situación que vivimos, pero te pido un favor, yo no quiero desquitarme contigo. Dame 5 minutos o cuando suene la alarma de mi celular, podemos platicar. Y ellos podrán decir, yo tampoco me siento bien, papá o mamá, tengo miedo. Me da miedo que te mueras. No vamos a prometer algo que no podemos cumplir, como nunca me voy a morir o yo me voy a morir cuando tú seas viejito. No, pero en la medida en que yo evalúe qué tipo de respuestas voy a dar para verdaderamente no caer en la mentira con los más pequeños, voy a decir, algún día todos hemos de morir, no sabemos cuándo. Y no sabemos si ahora, si más adelante. ¿Qué ejemplos podemos tomar? Los ejemplos de los niños que sobrevivieron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, de los niños y de todos esos adultos que sobrevivieron a estas guerras y también a la gripe española y a otras pandemias que hubo mucho antes y que no sabemos. El darle la certeza a los pequeños que no tenemos el control para saber quién se va a infectar o no, pero ¿en qué sentido el control? De ver el futuro, pero sí en el sentido de respetar todas las normas de higiene que se nos han pedido. Los niños son maravillosos. Digo, tenemos pacientes, mi hermana y yo, mi coterapeuta, de 2 años, 3 años, 5 años o más grandes, que es increíble cómo ellos recuerdan a papá y a mamá que hay que usar el gel, que hay que ponernos el cubrebocas, la importancia de no permitir visitas en casa. Esta situación se puede hacer muchísimo más visible, mucho más positiva vivirla si consideramos que necesitamos el apoyo. Porque quien dio origen a esta familia es la pareja. Y ese tercero tiene que estar bien si cada uno de los miembros que formó esta pareja está bien. Entonces, en la medida en que ustedes puedan todos los días preguntarse, ¿hoy cómo estoy? ¿Qué tipo de ideas, creencias, pensamientos y evaluaciones genero que me hacen sentirme preocupado, con miedo, con angustia, con incertidumbre? Me puede ayudar a sentarme y pensar qué tan lógico es lo que yo estoy viendo. Llevamos 8 meses como familias en reclusión, con una pandemia que es un virus, es un asesino letal y perfecto, porque ataca todos los órganos, ¿no? Vimos en las anteriores fotografías la dinámica de esos padres, que no dudamos que son amorosos padres, que en algún momento han perdido el equilibrio, que en algún momento esos sentimientos encontrados, esas preocupaciones que a lo mejor no comparten o comparten con otros, gracias, puede reflejar tal vez lo que estamos viviendo, lo que ya vivimos o lo que estamos por vivir. Si ustedes ven en la cara, por ejemplo, donde se ve la mamá con su pequeña que está jugando con sus cubos, yo puedo pensar que la cara de esa mamá es muy relajada, en un ambiente muy bonito con la niña, con su pequeña. Algo pasó, tal vez con su jefe, con un compañero de trabajo, tal vez la propuesta que ella hizo de trabajo no es aceptable, no se entendió, y la posición, el lenguaje no verbal de esta mamá a mí me puede decir, entonces estás diciendo que lo que acabo de hacer no vale, no sirve, no se entiende. Esta situación que se da de repente puede generar que sin desearlo esta mamá, si la pequeña en ese momento le dice, mira mami, mi torre, mamá, sin desear tratar mal a la niña o desquitarse con ella, por ese distrés acumulado, ese estrés tan negativo,
podría gritarle, cállate, no me hables, estoy ocupada, o simplemente ignorarla. Estas situaciones las planteo para que ustedes vayan viendo qué de esto han vivido, qué tanto verdaderamente ustedes han podido irlo trabajando, después disculparse con los menores. Un hijo cuando recibe la disculpa de un mayor por haber perdido la calma, por haberse desquitado con ellos cuando ellos no tenían la culpa, admira y respeta más a ese adulto y se siente con más confianza de hablarle y con más interés de hacer lo que yo pueda y esté en mis manos para que tú estés mejor. La foto en donde está la familia, papá sentado hablando por teléfono, mamá, si ustedes ven el lenguaje no verbal de papá y mamá, papá está perdiendo el control. O sea, está en una posición tensa. Y mamá pareciera en su lenguaje no verbal que con su mirada está, el pequeño posiblemente están haciendo alguna actividad de tarea o el pequeño no ha terminado de comer, pero sus ojos son de estoy al límite para ponerte en tu lugar. Estas situaciones que se están dando, vuelvo a repetir, no es cuestión de malas personas, es cuestión de excelentes seres humanos que están haciendo lo posible con lo que tienen. La terapia cognitivo-conductual nos lleva a analizar todo el tipo de evaluaciones, creencias que generamos del entorno. Y en la medida en que nosotros podamos darnos cuenta qué tan lógico, qué tan coherente es lo que yo estoy evaluando, en esa medida yo podré estar en posición de modificar esas ideas, creencias, pensamientos y evaluaciones, y eso modifica también el nivel de emociones y sentimientos que me generan distrés y que me pueden llevar al grito, al golpe, a la ofensa, a la discusión. Las fotos anteriores, como observaron, es una situación muy similar en donde los hijos ya están hartos de sus propios padres, no porque los dejen de amar, sino porque todas las ideas que se han generado, las evaluaciones que ellos han evaluado, están siendo contaminadas por un ambiente en el cual difícilmente se comparte cómo nos estamos sintiendo como familia. Difícilmente pedimos al otro, no me hables ahorita, no es personal, me siento muy mal y no sé por qué. Cuando yo esté listo, vendré. ¿Qué es lo que hacemos? Si el otro me contesta mal, ya me lo tomé personal y le contesto igual. La importancia en estos tiempos de la terapia es el que podamos ver que hay otras ayudas, la terapia, y si hemos llegado al punto de que esas conductas, esas emociones nos han llevado a un desequilibrio químico en el cerebro y ya estamos hablando de franca depresión clínica, trastorno de ansiedad o algún otro tipo de trastornos del estado del ánimo, busquemos esa ayuda, toquemos esas puertas. La educación emocional hoy más que nunca es vital combinarla con la inteligencia racional. No podemos vivir solamente en emociones y desbordarlas. O sea, una emoción no podemos evitar que se presenta, pero que sí estamos en posibilidad de detenerla, domarla como si fuera un caballo salvaje. Estoy, por ejemplo, ahorita, vamos a suponer, estoy en esta charla, llega alguien y me interrumpe, podría ser un menor de edad, que sabiendo que iba a estar y le pedí, por favor, silencio, respeto y hasta qué hora podíamos platicar o podía prender la tele, X. ¿Qué tal si se le olvida y entra y me interrumpe? Yo ahorita estoy tranquila, pero ¿y si no lo estuviera? ¿Y si evalúo que lo hizo con toda la intención de llamar la atención, quería ver qué estaba haciendo, quería salir en la cámara? Ese tipo de evaluaciones irracionales me puede llevar a sentir mucho coraje, a pensar que es un irreverente, un irrespetuoso, y entonces ahí estaría yo solo actuando con mis emociones. Pero ¿qué tal si en la medida que yo voy hablando digo, a ver, si yo sé que mi pequeño tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es inatento, que es impulsivo, entonces, ¿qué me lleva a creer que lo hizo por molestar? Porque lo vieran, por llamar la atención.
Ese, por ejemplo, es detenerme y hacer una evaluación. ¿Es realmente la conducta característica de él por molestar? ¿O qué factores que yo conozco de su personalidad y de su historia pueden llevarlo a haber olvidado lo que le pedí y entrar y hacer conductas que a mí me puedan molestar? Bueno, mi estimado Pablo, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor? Muchas gracias por su respuesta. Pablo, ¿podemos poner la siguiente pregunta, por favor? Muchas gracias por participar. Estas preguntas son muy importantes. Tal vez no las han considerado, tal vez sí las han considerado, para poder analizar hasta dónde estamos conteniendo a los pequeños. En mi experiencia, los niños y las niñas cuando saben que los padres esperan que digan, no tengo miedo, no creo en las hadas, no creo que mi peluche tenga vida. Si lo repiten y lo dicen, no es porque verdaderamente lo crean, es porque saben qué es lo que quiere oír el adulto. Si les decimos, no tengas miedo, vamos a salir adelante, pero perciben algo extraño en mí, difícilmente lo van a creer. El que ellos se den cuenta, por ejemplo, que antes papá y mamá disfrutaban conmigo hacer ciertos juegos, ciertas actividades, y hoy los perciben distantes, preocupados. Podemos estar jugando un juego de mesa y decir, vas papá, mamá, te toca. Aunque nosotros tratemos de ocultar que sí estamos preocupados, que sí llegamos a tener miedo, que estamos agotados, aunque tratemos de fingir que todo está bien, aunque no queramos preocuparlos, la noticia es que no lo logramos. Los niños tienen una intuición maravillosa que les hace saber que papá no está disfrutando el juego o mamá, que aunque me digas que estás bien, no es cierto. Ellos se dan cuenta que antes papá era más juguetón o mamá y hoy más fácil te desesperas o te enojas, que tal vez ustedes sienten que están hablando de una manera conciliadora, tranquila, y posiblemente el otro se ofenda y les reclame, pero no estás enojado, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me indigna que me digan eso. Claro que lo he estado trabajando y me pueden decir, pero no estás enojada, ¿verdad? Y yo hoy digo, a ver, el que me indigna es problema mío, no el de los demás. Y si los demás preguntan es tal vez porque no tienen la certeza que verdaderamente esté enojada. ¿Cómo podemos detectar, por ejemplo, que nuestros pequeños están cursando con una depresión o con un trastorno de ansiedad? La depresión es difícil detectarla en nuestros pequeños porque ellos siguen jugando, porque muchos de ellos siguen funcionando en la escuela, porque son muy pocos los niños que empiezan a aislarse, dejan de jugar, empiezan a ir mal en la escuela, ¿no? Es cómo yo puedo ir detectando, es cuando el jugar un juego de mesa implica que su mirada esté perdida,
que sus ojos demuestren una tristeza, que haya cierto desgano y apatía, el que antes actividades que eran de mucho agrado, hoy da lo mismo si lo hacemos o no, si lo hacemos participo, o bien empiezan a estar irritables. Hoy con escuela a distancia, es absurdo que se pretenda que niños de 4 años permanezcan más de 20 minutos frente a una pantalla. Pequeños que anhelan ver a sus compañeros, correr, brincar. Es más, hasta tengo pacientes que dicen, ya extraño los gritos de mi maestra, ¿no? O que nosotros llegamos a ver, o las mismas madres comparten con nosotros videos en donde las mamás que están coacheando o los papás a sus hijos de primaria, de jardín de niños y hasta de secundaria, los regaños que les meten porque pongan atención, los regaños que les meten por no participar. Y volvemos a lo mismo, son excelentes personas haciendo lo que pueden con lo que tienen y que están perdiendo el control y que si no reconocen que cuando ya no es posible que nosotros controlemos ese tipo de expresiones, de conductas, si no reconocemos que necesitamos ayuda, entonces estamos en un serio problema. Y aquí entramos a un tema vital que, como les decía, que dio el origen a esta familia, la pareja. Pablo, ¿puedes ser tan gentil en poner la siguiente pregunta? Gracias por participar y sus respuestas. Bueno, ¿por qué hago énfasis una vez más a la pareja? Porque si como pareja no trabajan para solicitar ayuda, en el caso de sus pacientes, a ustedes como médicos, en cuanto a estas problemáticas que se están dando en la pareja y con los hijos, ¿por qué? Por el trabajo que están llevando fuera de casa estos pacientes o ustedes mismos. Principalmente, bueno, sé que la mayoría del público son médicos y que el trabajo que ustedes están llevando es titánico, que los lleva al límite de sus emociones, de sus fuerzas, y que quienes pues se dan la oportunidad de poder hablar por teléfono, regresar a casa, pues que la mayoría eligió por no poner en peligro a su familia, está aislarse de la familia. La pregunta es, ¿qué tanto sus parejas llegan a entender que a veces no están al 1000 para ser cariñosos, que a veces no desean compartir con sus amadas parejas toda la crueldad que están experimentando, la impotencia, la muerte, el miedo a ser contagiados? ¿Qué tanto la pareja puede entender esto? Porque dependiendo de cómo lo estemos viviendo, sea hombre o mujer, a veces nos podemos sentir hechos a un lado por la pareja porque no abre su corazón y nos dice cómo se está sintiendo, y resulta difícil entender que en este caso la pareja médico, el especialista, si no quiere compartir eso es porque si te hablo para saber de los niños, si te hablo para saber de ti, no es para hablar de lo que estoy viviendo en el hospital, ¿no? ¿Qué tanto nos encontramos con esta comprensión de entenderlo? Algo que tenemos que tener muy, muy claro es que el insomnio, la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, los trastornos obsesivo-compulsivos, el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad social y de todos estos tipos de trastornos
del estado del ánimo se están incrementando. Y no estoy hablando de la parte de la población que ya cursaba y cursa con este tipo de trastornos, sino que hoy se están desarrollando. Que permanecer tanto tiempo bajo este distrés que ha generado un desequilibrio químico en el cerebro y que ha llevado a empezar a desarrollar este tipo de trastornos, hace imperioso que consideremos la posibilidad, el tipo de terapia que ustedes quieran. Digo, yo también trabajo terapia sistémica, ¿no? Y también les puedo hablar que me fascina porque es una terapia breve. El tipo de, surge un sinfín de terapias porque no todos nos adecuamos a una sola terapia. Pero lo que sí les puedo compartir es que al ser una terapia breve, es ideal también para menores de edad. Y es maravilloso cuando a través de esta terapia enseñamos no solo a los niños, sino aprendemos los adultos a ser capaces de reevaluar las ideas, creencias, pensamientos y evaluaciones que hacemos del entorno, de nuestra vida, de la conducta y actitud de los demás, de la propia, y cómo esto nos lleva en poco tiempo a empezar a emitir estas ideas, pero desde un punto de vista lógico, coherente. Y esto porque es apostar para la salud de la familia, apostar por ustedes. No dudo que muchísimos de ustedes tengan una gran fortaleza psíquica, una gran fortaleza de personalidad, pero recuerden algo, una cosa es aprender a analizar las situaciones, digerirlas y dejarlas ir, y otra cosa es racionalizar el miedo, el dolor y todas las situaciones que están viviendo. Cuando lo racionalizamos no hay salud, no es prueba superada. Y en cualquier momento de nuestra vida que nos encontremos emocionalmente en situaciones que detonen emocionalmente el recuerdo de todo lo que estamos experimentando en cuanto a sentimientos y sensaciones, vamos a tener crisis. Por eso es tan importante reflexionar es qué tanto soy capaz de combinar mi inteligencia emocional con mi inteligencia racional y qué tanto verdaderamente tengo la fortaleza para analizar lo que estoy viviendo, sintiendo, creyendo, evaluando de manera coherente, lógica, que verdaderamente me lleva a ser muchísimo más resiliente de una forma positiva para nutrir a mis hijos, contenerlos, a la pareja, a los hermanos, a la familia en general. Pablo, ¿eres tan gentil en pasar a la siguiente pregunta, por favor? Pablo, ¿me escuchas? A ver si licenciada. Muchas gracias. ¿Eres tan gentil en poner la siguiente pregunta? Parece que son todas licenciadas, son 7. Ah, ok. Oh, cierto, cierto, cierto. Sí, muy bien. Tenemos tiempo para preguntas o que hagan algunos comentarios. Claro que sí, licenciada, excelente ponencia. Despertó mucho interés. Siempre acostumbramos en lo personal a hacer algunas preguntas, porque luego no nos dejan, licenciada, porque hay muchas inquietudes de todos los espectadores. Más que preguntas, voy a hacer ahorita unos comentarios. Este estrés y este distrés del que habla creo que se está complementando o incrementando al profesional de la salud, no solo por lo que usted comentaba, las arduas horas de trabajo, lo difícil que es portar un equipo de protección personal, el estarse enfrentando al riesgo diario, pero creo que causa mucho impacto, mucha situación de desagrado o de una cuestión
el que el profesional de la salud vea a la gente, que nos vea a nosotros que estamos caminando en la calle sin cuidarnos, sin protegernos, estarnos reuniéndonos donde no deberíamos, y esto está generando precisamente estas cargas de trabajo, porque si todos pusiéramos un poquito más de empeño en lo que son las medidas sanitarias para evitar el contagio, pues ellos no estarían en esta situación tan complicada. Exacto. Perdón, creo que esto se le incrementa lo que es esta desencanto, pues, que ellos están dando todo y la gente no está haciendo caso, pues, a las recomendaciones. Ese es uno de los comentarios. Otro de los comentarios, licenciada, no sé, quiero jugar a quitarle la chamba. También va para los profesionales de la salud. Me preocupó que vi muchos nunca o casi nunca en las respuestas. Creo yo que en estos tiempos, en estas situaciones, debemos muchas veces quitarnos esta coraza y podernos abrir, porque a final de cuentas necesitamos una válvula de escape, aunque sea como una olla de presión, necesita una valvolita de escape para estar uno en un momento no explotar. Y creo que eso es el reflejo de esas respuestas. Quiero aclarar que definitivamente todas las preguntas son confidenciales. Nadie sabemos quién votó qué, entonces para que estén tranquilos. Ahorita vamos a iniciar con las preguntas y respuestas, licenciada. Aunque están abiertas al público, esas sí saben quién las hace. Por respeto a las personas que las están haciendo, voy a omitir los nombres. Pero le adelanto, le están pidiendo sus datos para ver si las puede apoyar. No sé si en el chat nos pueda apoyar con sus datos. Ahí está, perfecto. Porque quieren tener contacto algunas personas con ustedes porque tienen algunos problemas. Y ahora sí, si me permite, vamos a dar inicio a las preguntas. Hay una que me pareció muy interesante. Dice, yo estoy en resguardo y soy consciente que mi situación es muy diferente de los compañeros que están en campo de batalla. Sin embargo, me he sentido muy afectada entre sentimientos de culpa por no estar activamente por mí y por mis familiares, detectando las recriminaciones de algunas personas y me descubro ansiosa, distraída, entre otras cosas, por lo que comparto estos conflictos. Aquí algo que le puedo decir es que la terapia cognitivo-conductual le puede ayudar a analizar esta culpa y darse cuenta que no tiene razón de ser. Todos, desde el lugar que estamos ayudando, toda la ciudadanía que estamos cuidándonos por cuidar a nuestros médicos, que no bajamos la guardia si salimos a usar todo el equipo, careta, cubrebocas, nuestro gel antibacterial y las medidas en casa, estamos ayudando a estos grandes héroes. Y todo personal médico que se encuentra desde su trinchera está haciendo una maravillosa labor que pone un grano de arena para que nuestros héroes que están frente a la enfermedad y luchando por salvar vidas puedan seguir haciendo su labor. La entiendo, cuando nosotros generamos culpa es una, porque el tipo de evaluaciones que hacemos es irreal, irracional y lógico. Dos, porque tendemos a escuchar las críticas. Y tres, porque tenemos que revisar nuestra autoestima y qué tanto estamos dando valor a lo que estamos haciendo. Entonces, esto es bien importante que ella pueda valorar todo el buen trabajo que está haciendo desde donde esté. Porque ustedes están haciendo una maravillosa labor con todas estas charlas, estas pláticas que tenemos de tantos especialistas y que aprendemos, los que no somos médicos, los que son médicos, y desde ese lugar están haciendo una lucha en beneficio de. Entonces, si creemos que estar al lado de quienes están en el campo de batalla vamos a ser valiosos solamente de esa manera, estamos cayendo en un grave error, ¿no? Todos los seres humanos
que estamos respetando la gran labor de nuestros médicos que están en el campo de batalla, estamos poniendo un grano de arena valioso desde donde estamos, desde la telefonista, desde los maestros, desde las secretarias, desde las trabajadoras sociales que si no están en ese campo de batalla, cada uno de los que nos cuidamos. Denise Merker leyó un escrito que hicieron unos médicos, que estoy totalmente de acuerdo, que ojalá y se pudiera que quienes no se cuidan y no respetan a todos esos héroes, firmaran un documento donde estuvieran de acuerdo que a ellos no se les atiende, pero humanamente eso no es posible, ¿no? Entonces yo le aseguro a ella que si de verdad reflexiona qué tan lógica es esa culpa, va a encontrar que se está ella autoengañando de una manera destructiva y negativa cuando realmente su labor es importante. De acuerdo. También comentan, dice, el estrés por tratar pacientes COVID es demasiado alto. En ocasiones tratamos de relajarnos y hacer plática entre todos de cómo nos sentimos, pero es abrumador. Aquí otra pregunta que le quería hacer. Ya me había tocado estar en una charla con más o menos similar y yo les decía, denos tips para los profesionales de la salud, cómo de alguna manera evitar estas situaciones estresantes o cómo pedir ayuda o algún ejercicio que nos ayude un poquito a tirar este estrés, a alejarnos de este distrés y no estarlo acumulando y que posteriormente nos repercute y haya afectaciones psicosomáticas precisamente por esta situación. Bueno, creo que las afectaciones ya las están viviendo. Los que tendemos a ser racionales, tendemos a encapsular cómo nos estamos sintiendo y creemos que hemos superado, prueba superada, porque ya no tengo el nudo en la garganta, porque ya no me estoy sintiendo tan mal. ¿Qué consejo les daría? Más que tips, es que evalúen si verdaderamente ya llegaron a un punto en que requieren ayuda profesional. No es vergonzoso requerir ayuda profesional. Todo ser humano en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de un apoyo profesional. Hoy más que nunca ellos, sí es cierto que aunque lo compartan con sus compañeros, todos están en la misma angustia, en el mismo miedo, en el mismo cansancio, ¿no? En la misma frustración. Lo ideal sería que ellos pudieran tener acceso, las hay, llamadas, líneas de apoyo, en donde sin decir su nombre, no sé si hay alguna línea, la UNAM, Locatel o otras, gobierno, en donde no se requiere decir el nombre, en que puedan llorar y decir lo mal que se sienten, si están enojados, despotricar, porque un tip es eso. Otro es la escritura. La escritura es una técnica maravillosa donde estamos usando varios de nuestros sentidos y donde el cerebro está dejando ese dolor, ese enojo, esa frustración, esa incertidumbre. El especialista psicólogo que desarrolla la terapia de narrativa, cuando estaba estudiando la carrera y estaba de psicología y a punto de terminarla, él se dio cuenta que estaba en depresión y le dio mucha vergüenza pedir ayuda a sus profesores o ir al área a la clínica de la universidad en Estados Unidos, porque pensaba él que iban a decir que era un débil, que cómo se atrevía a estudiar psicología si estando psicología estaba tan mal. Y entonces, en su vergüenza de no querer pedir ayuda, como lo iban a ver, él decidió una noche en su desesperación empezar a escribir a máquina cómo se sentía, llorar escribiendo, qué le generaba enojo, qué le generaba frustración y poner todo aquello que le causaba dolor, miedo, terror. 30 días seguidos lo hizo. Y dice él que un aproximado de 10 minutos, él lo hizo diario. Y fue increíble darse cuenta que a los 30 días había bajado considerablemente todo ese estado de ánimo tan conflictuante para él. Y es de ahí de donde surge su terapia narrativa. La escritura tiene un poder sanador. Si tienen un espacio, pero si voy a escribir es para llorar, es para poner todo lo que salga de mi corazón.
es para que no me importe la ortografía, ni el estilo, ni la de redacción. Es una manera cuidadosa que tiene el inconsciente de sacar información a través de la escritura, cuidando la integridad de la persona. Si el inconsciente sacara toda la información que guarda, perderíamos la razón. El inconsciente yo lo relaciono a una red de cañería. Las redes de cañerías no tienen cosas hermosas, tienen podedumbre, alimañas. Bueno, el inconsciente guarda, es ahí donde se guarda todos los momentos de terror, dolor, angustia, aversión que experimentamos. Cuando racionalizamos, podemos estar en control, pero corremos el riesgo de cualquier momento de nuestra vida, si nos enfrentamos a alguna situación que detone el recuerdo emocional, más no de situaciones, emocional, terror, miedo, angustia, inseguridad, humillación, etcétera, se va a sumar el 100% que yo guardé al racionalizar con el 5% de este momento y entonces puedo caer en una crisis que no entiendo o perder el control. Esa sería una estrategia, un tip, la escritura, ¿no? Pero ideal es ser humildes y reconocer que necesitamos ayuda. A lo largo de mi vida profesional, yo he necesitado entrar a terapia. Yo por herencia curso con depresión, ansiedad y trastorno por déficit de atención. Entonces, y eso no me ha impedido realizar mi trabajo, mi profesión, que es algo que amo, que para mí no es un trabajo, es un deleite, poder ser un guía para mis pacientes cuando han perdido. Yo no les doy nada que no tienen. Un paciente cuando lleva terapia es como si hubiera perdido su equipo de herramientas, su mapa y su lámpara. Y solo me requieren para que yo con mi equipo de herramientas, mi mapa y mi lámpara, los ayude a reencontrar todo ese material. Entonces, aquí algo vital es que hagamos un acto de humildad y pensemos qué tanto estamos ya a tiempo. No es posible, no tiene que ver con la integridad, no tiene que ver con la inteligencia, con la fortaleza, tiene que ver con que somos seres humanos vulnerables. Cuando acuño el término distrés, es porque el estrés es el término que de la física, que retoma la psicología, para hablar de esa fuerza, de esa energía que necesitamos para aprender, ser industriosos, lograr metas. Pero cuando ese estrés supera el máximo aceptable, caemos en un distrés. El prefijo es algo negativo, malo. El eustrés es el bueno para la vida. Todos pretendemos estar en un estrés, que aunque estemos muy presionados en el trabajo, terminemos el día sintiéndonos satisfechos porque fue un maravilloso día. Esto no lo podemos vivir ahorita, porque nuestros médicos están agotados, porque es el país donde más han muerto personal médico de todos los países que hay el COVID, porque es el personal que más ha sido maltratado por las autoridades al no tener todo lo que necesitan, porque trabajan jornadas extenuantes y no hay una recompensa. Una recompensa, y muchas veces no están pidiendo algo económico, sino una recompensa en donde los hagan sentir valiosos, que a pesar de su miedo, de su angustia y su deseo de salir corriendo, permanecen ahí. Que a pesar de la rabia de tener que atender a gente irresponsable, inconsciente, que ponen en riesgo la vida de ellos están ahí cumpliendo un juramento que hicieron, y eso los hace grandes, pero no los hace perfectos. Y la humildad es una clave. Mi mejor recomendación es que seamos humildes y reconozcamos que necesitamos la ayuda, por nosotros y por los nuestros. Gracias, licenciada. Le preguntan, bueno, ya, ya puso sus datos, hay llamadas de auxilio, pero bueno, aquí le preguntan, dice que se da cuenta de que su nieto de 10 años tiene ansiedad porque creó un grupo de WhatsApp con sus primos y la incluyó a ella y empezó a enviarle mensajes de que le marcara y
y es que sus papás trabajan, son también profesionales de la salud, y 3 veces por semana se quedan solos los niños, él y su hermanita de 4 años, comenta. Dice que le marca diariamente al niño y sí ha disminuido su estado ansioso, pero le pregunta que qué más le recomendaría. En estos casos, por ejemplo, estos 3 días que ellos están solitos, es literalmente solos, o sea, el de 10 años y su hermanita o hermanito se quedan literalmente solos. Es las llamadas que le hace a su abuelita son fabulosas. Tiene la certeza de que cuenta con ella. El por qué llamar es aquí que pueden hacer papá y mamá. Compartir que ellos también tienen miedo. Compartir con ellos que cuando se van a trabajar se van con el corazón destrozado porque se quedan solitos y que ellos darían lo que fuera por poder estar con ellos. El que los niños escuchen que papá y mamá están pensando en su trabajo, en ellos, digo, dependiendo de la creencia de fe que tengan, están haciendo oración por ellos, el que anhelan verlos pronto, para un niño, para una niña es muy importante. Yo no había querido tener pacientes a distancia, por ejemplo, ahorita tengo una pacientita de 7 años que está en Torreón, porque, bueno, también soy nueva en esto, yo tengo más de 10 años atendiendo vía telefónica a pacientes, y esto surge por pacientes que tuvieron que cambiarse a provincia a vivir, y bueno, en eso tengo mucha experiencia. No cualquiera se tiene que capacitar a quien quiere dar terapia por teléfono. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el lenguaje no verbal, no estamos viendo las expresiones faciales del paciente, pero a lo largo de estos años, bueno, nunca me he tenido que promocionar. Mis pacientes me recomiendan con otros pacientes. Tengo pacientes en Estados Unidos, en Europa, en Australia. ¿Y por qué menciono esto? Pero no niños, porque no es lo mismo que yo tengo una gran experiencia en llamadas telefónicas a distancia, más de 10 años, a que hoy yo me atreva a decir que puedo atender niños a distancia. Con esta pequeñita podríamos decir, su mamá es mi paciente, que fue la prueba. ¿Qué es lo que necesitan nuestros pequeños? Contar con alguien, ya sea familia o alguien honorable, confiable, que pueda tener una actividad, aunque sea de 1 hora, en donde juntos hagan actividades manuales con material tan simple como las cajas de tu cereal abierto. Vamos a hacer raquetas, vamos a hacer un juego de memoria donde tú vas a hacer los dibujos. Esta es una alternativa, por ejemplo, para el nieto, para su nieto, el que a distancia podemos hacer actividades que son agradables, en donde ellos puedan hablar de cómo se sienten y disfrutar. La otra es evitar decirle, no pienses en eso, no va a pasar nada, porque entonces los niños pueden sentir que no me están entendiendo. Si esa llamada yo te escucho, ¿qué miedo te da? ¿Por qué te sientes triste? ¿Cómo te sientes? Y yo te comparto que en alguna ocasión de mi infancia me sentí igual. Yo lo llamo mis batiaventuras. Los niños empiezan a dejar de ver como dioses todopoderosos a la abuela, a los padres, a los tíos, a los primos mayores, y empiezan a ver que son humanos como yo. Esto no quiere decir que los niños fantasean, no. Un niño y una niña siempre tienen la certeza que papá y mamá todo lo sabe porque todo resuelven y nunca ven miedo en ellos, que es un grave error. Esa es una alternativa que puede tener. Pero una clave es que lo dejen hablar de cómo se siente, abuelita pueda compartir que a veces se siente y qué hace para no sentirse o dejar de sentirse de esa manera. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Le preguntan si tiene conocimiento o si puede comentar algo sobre la incidencia de alcoholismo y suicidio en esta pandemia. He leído algo, yo no tengo ninguna especialidad en trabajo con adicciones como el alcoholismo, pero lo que sí es que ha incrementado considerablemente, por supuesto que sí, ha incrementado en adolescentes y se han iniciado en el alcoholismo en estos 8 meses adultos y adolescentes y hasta niños
Digo, estamos hablando de los que ya tenían ese problema de alcoholismo, esta enfermedad. Pero en estos 8 meses, ¿qué ha facilitado que algunos adolescentes o niños, estamos hablando de niños de 10 años para arriba, ya pubers, empiecen con el alcoholismo? Es precisamente el tiempo que tienen para estar en redes sociales, en donde si no se me ocurre a mí, se le ocurre al otro, donde se ponen retos. Sí, claro que ha incrementado, y no solo la ingesta de alcohol, la ingesta de otro tipo de drogas. Eso es un hecho. Y se ha incrementado considerablemente el suicidio. Eso es algo también muy grave, que pues desgraciadamente la televisión no habla de eso, porque se ha comprobado que cuando se da la noticia de un suicidio, se viene una serie de suicidios en cadena. Lo que dicen los estudiosos en este tema del suicidio es que si alguien lo hizo, me da el valor para hacerlo. El suicidio no es un acto de valor o cobardía. El suicidio es un acto, como diría Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, es que cuando se pierde toda esperanza de vida, ya no hay un sentido en la vida, solo queda el morir. Entonces, sí, todos los males que aquejan a nuestra sociedad con estos meses de pandemia, de confinamiento, se han incrementado, y quienes no lo tenían, lo están adquiriendo. Jóvenes y adultos que en algún momento se sienten incómodos, aburridos, temerosos, y se relajan con una bebida. ¿Qué dicen los anuncios? Los anuncios indebidamente relacionan juventud, diversión, momentos felices con alcohol. Y muchos están accediendo a este tipo de bebidas, estos Six que ahora se venden de palomas y todo en latas, que es muy, muy fácil adquirirlo como adolescentes. Sí se está incrementando y es grave. Muchas gracias, licenciada. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por el excelente tema. Voy a cerrar con una reflexión que nos hace una de las participantes, y nos dice que esta emergencia sanitaria me ha hecho ver que todos somos vulnerables y todos somos necesarios. Claro. Creo yo que es lo que nos debemos de llevar Hermosa nosotros. reflexión. Así es. Le agradezco mucho, licenciada, su mensaje final para los profesionales de la salud. Pues recuerden que todos aquellos que sí respetamos y valoramos su trabajo, estamos haciendo lo que nos corresponde desde nuestra trinchera para no generarles más trabajo. Que no es pecado necesitar ayuda y que eso los hace más grandes. Que todo aquel, me llamó la atención que muchos dicen que nunca sienten estos cambios, las preguntas. Yo les digo que no hay seres humanos que no experimenten ante situaciones como la que estamos viviendo, conflictos. Entonces, reflexionen, porque cuando uno racionaliza, estamos poniendo en grave problema nuestra integridad emocional, nuestra vida incluso. Entonces, denle el crédito a la duda de, voy a ver si de algo me ayuda a usar una de estas líneas, te dan ayuda psicológica, el ver qué tanto me sirve, porque los necesitamos bien. Y principalmente sus hijos, a quienes son casados y tienen hijos, su pareja. Quienes no, sus padres, sus hermanos, la sociedad en general. Y si empezamos a apostar por una sociedad en salud mental, no importa que nuestro sistema de salud mental esté raquítico y estemos en la calle, pero si entre nosotros nos ayudamos, de verdad que vamos a salir de mejor manera de esta pandemia y de esta situación. La última diapositiva que les puse, para mí es muy esperanzadora y tengo la certeza de que ahí vamos a llegar. Si vemos la historia que dice juntos lo vamos a superar, tengan la certeza que sí. Y pensemos en lo que ha pasado esa generación que vivió 2 guerras mundiales, la fiebre española y todos otros, y que hoy siguen vivos. Lo vamos a lograr. Pero ustedes nos tienen que permitir darles la mano.
nos tienen que permitir abrazarlos. Ajá, cuentan con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Si me permite, voy a despedir la masterclass de hoy. Muchas gracias, como siempre, a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos los que participaron. Desde luego, muchas gracias a la ponente por su magnífica presentación. Espléndida, mucha participación, muchas congratulaciones por haberla escuchado. Nuevamente, les doy las gracias. Agradezco el favor de su atención. Qué bueno que nos acompañaron. Gracias por acogerme otra vez más. El licenciado Abraham ya estará la próxima semana con ustedes. Como les comenté, él se está capacitando para ustedes. Vendrá más, con más actitud y con más temas pues que presentarles. No se pierdan el próximo viernes. Hay podcast, el podcast es grabado. Y el tema es libertad prescriptiva. Es un temazo para que ustedes sepan qué significa esto y que ustedes tienen la libertad de atender un paciente y emitir su diagnóstico sin que nadie trate de cambiarlo o modificarlo. El paciente podrá solicitar una segunda atención y podrá seguir tomando otro tratamiento, pero las decisiones que ustedes tomen como médicos tratantes no se las pueden cambiar, no se las pueden modificar. Escuchen el podcast, va a estar en Spotify y no sé en qué otros canales, hablando de redes sociales y de cuestiones electrónicas. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Medical Legal Center. Por favor, apóyenos siguiendo nuestro canal de YouTube para que más profesionales de la salud tengan estas pláticas y lleguen a más de ustedes este tipo de conocimientos que son bien importantes. Agradecemos la plataforma de Facebook Live de Yo Soy Médico 17 por facilitarnos y apoyarnos a que lleguen estas pláticas a más profesionales de la salud. Les reitero, el licenciado Abraham ya estará la próxima semana con ustedes si otra cosa no sucede. Y no me resta más que despedirme, agradecerles. Si desean alguna de las pláticas que han visto, si desean algún tema médico legal que se ha impartido en sus hospitales, si usted es jefe de enseñanza, si es presidente de algún colegio, de alguna asociación, con todo gusto la puede solicitar a nuestro correo que es atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Como siempre, muchas gracias, que pasen muy buenas noches, nos estaremos viendo por ahí. Hasta luego, muy buenas noches, cuídense.